Conozco a una parte, conozco a Natalia, conozco a Belén, ¿no? Y sí, ¿dónde está? Ah, Milagrosa. Que acaba de salir. Vale. Bueno, mira, remedios. Hay compañeras también residentes de la zona de Burela de las que están conectadas, ¿vale? Porque como allí lo vamos a hacer de una manera diferente para que lo sepas. Si con la misma mano bajas un poquito la cámara para que te vean la cara, pues así, así mejor, así ya mejor. Bueno, se va para arriba, pero mejor. Bueno. Pues nada, yo iré dentro de un ratito, pienso salir para ahí y ya os veo, pero disculpadme que no he podido salir todavía, o sea que gracias, Remedios, y adelante, todo tuyo. Venga, buenos días. Bueno, tardarán, y no sabéis. Vosotros, las que no conozco, en San Roque. ¿Tú? Bueno, pues yo Remedios, de toda la vida casi en Milagrosa, desde el año 89. Y nada, parece que esta vez nos han llamado a todos los veteranos para, más que nada, para compartir experiencia. Las residentes que me conocen, Belén no mucho, Natalia sí, también por ahí, que estuvo conmigo en un momento que su tutor estaba de baja. Bueno, pues lo que más me gusta es la consulta programada, la consulta bien organizada y las cosas bien llevadas, ¿no? Bueno, el índice de lo que voy a hablar hoy, que fue lo que me encomendó Pilar, son los objetivos anuales, la cartera de servicios, el desarrollo de esta cartera, las actividades asistenciales para conseguirla, organización de la consulta y características de la agenda, las teleasistencias, las vías rápidas y otros servicios, entre los que entran la fertilización y lo de genética, que realmente de esto poco hay que hablar, porque poco tenemos. En cuanto a los objetivos, bueno, la tendencia característica de los objetivos siempre son de entrada lo económico, siempre son muy economicistas, porcentaje de genéricos, porcentajes de tal. Es verdad que hoy parece una tontería, pero cuando en los años 90 empezaron los genéricos, realmente la diferencia de precio entre un medicamento de marca y un medicamento genérico era impresionante. Entonces, se recetaban genéricos porque cuando se llegaba a creo que era cuando el 50% de ese medicamento se prescribía en genérico, ahí automáticamente la industria tenía que bajar el precio. La industria, para poder investigar y tal, siempre tiene 10 años de patente libre donde no pueden salir genéricos ni tener ninguna competencia. Entonces, en aquel momento sí que tenía mucho poder económico. Mirabas algún medicamento y te parecía mentira que pudiera haber esa diferencia que había, ¿no? Entonces, pues ahí seguimos tirando de este tema. Ahora, bueno, ahora no, desde siempre han estado unidos a la carrera profesional. Hoy en día, pues teóricamente, para que te den la carrera profesional, uno de los ítems que te piden es el que estés cumpliendo o no los objetivos. De evaluación, bueno, suele ser, yo creo que bastante mal. Creo que no va en contra de los profesionales en general en ningún momento, por lo menos yo no lo he vivido así. Y aparte de lo económico, pues no dejan de ser un incentivo para animarnos a la atención domiciliaria, a la cronicidad y a una prescripción con un cierto canon de rigurosidad. Vaya, dentro de lo... Esto. Luego, porque no se vio, ya sé, porque aquí metí la hoja de objetivos de este año, pero no ha salido. Bueno, no tiene muchos cambios respecto a los de otros años y sí que nos da un poco más para entrar, por ejemplo, al SYNAPS, que sabéis que es un programa donde se pueden, bueno, pues declarar hechos que son en principio adversos al usuario, que pueden llegar a ellos o simplemente tener la capacidad y la potencialidad de llegar. Y entonces se comenta en una comisión y más o menos lo lleva así. Luego nos piden, bueno, que no se nos rechace más de un 20% de las vías rápidas,
El año pasado era el primer año que se nos pedía esto, porque fue cuando empezó el sistema de vías rápidas, nos sorprendió un poco a todo, pero cuando lo ves a largo plazo, sí que parece que está indicado que tengamos una vía rápida. Si no la respetamos, si no la llevamos con un mínimo de rigurosidad, deja de ser rápida, se colapsa como todo lo que se colapsa en final. Hola, las que habéis llegado. Hola, vosotros sí que os conozco. Bueno, de objetivos más o menos eso, pues lo que puedo indicaros así que me parezca más relevante, ¿no? En cuanto a la cartera de servicios, pues se definió ya en los años 80, que fue cuando hubo la reforma más fuerte de la atención primaria en aquellos años, y ahí fue cuando se definió la cartera de servicios. Hay unos programas definidos por edad, sexo y patología crónica. De hecho, en aquel momento el Ministerio había editado unos libros de programas, bueno, pues así de gordos, para hablarnos del programa de hipertensión o del de dislipemia o del programa de la mujer o de la diabetes. Bueno, de cualquiera de ellos se llegaron a hacer hasta 16 libritos de distintos programas y de cómo debían de llevarse. Posteriormente hubo implementaciones como la cirugía menor, pasamos a hacer el control de INR, tenemos la dermatoscopia, bueno, cosas que fueron apareciendo poco a poco. El desarrollo de la cartera de servicios, que es bueno, pues lo que oferta al usuario el SERGAS y nosotros somos los responsables como trabajadores del sistema. Es en base a la documentación clínica que bueno, tenemos acceso a diferentes cosas, se nos notifican pues, reacciones adversas, alertas farmacéuticas y tal, siempre a través del correo. En los procesos asistenciales que son integrados, puesto que representan al individuo dentro del grupo familiar y dentro de la sociedad, y hacer la monitorización de los pacientes que están en domicilio. Para eso se basan pues eso, en los problemas asistenciales en sus distintas modalidades. Puede ser consulta de demanda, consulta programada, el lugar de atención, según sea presencial o telefónica, y puede ser dentro del centro o fuera del centro. Puede ser simplemente en domicilio, puede ser incluso educación sanitaria que impartiríamos en los colegios de los niños y tal. Hace unos años, por ejemplo, el día del ictus habíamos ido con residentes, alguna esta vez aquí en Milagrosa. No, debieron de ser los que acabaron el año pasado. El día del ictus fuimos a las residencias sanitarias a explicarles así de una forma muy sencilla y la verdad es que fue bien recibido. Vaya, la gente quedó muy contenta. Dentro de nuestra actividad está una parte que es participar con la Consellería de Sanidad en lo que es salud pública, que son fundamentalmente las reacciones adversas a medicamentos y las enfermedades de declaración obligatoria, que ahora en el llanos ya automáticamente se nos marca. Antes había que buscar cuáles eran y no, pero ahora lo tenemos bastante más sencillo. Y luego ya en la parte asistencial puramente dicha, pues la indicación, prescripción y realización cuando proceda de procedimientos. Lo primero que vamos a hablar son de los procedimientos diagnósticos que hacemos a diario. El diagnóstico es el que hacemos día a día en nuestra consulta. Valoración de la enfermedad actual, valoración de la enfermedad de la exploración física. Todo aquello que hacemos nosotros para llegar al diagnóstico de un paciente, pues forma parte de un diagnóstico ayudados de las pruebas complementarias. Dentro de las pruebas complementarias, el SERGAS define las que tenemos en nuestro propio centro de salud, como son las técnicas bioquímicas secas como el INR, tiras de glucemia y todas estas. Y luego, bueno, pues el fonendo, la búsqueda visual, la otoscopia, vale, lo que hacemos día a día. Y luego tenemos otras a las que accedemos desde nuestro centro de salud, que son las pruebas del laboratorio, bioquímica, hematología, marcadores tumorales, bueno, todo lo que, en cuanto pides una prueba analítica, vemos en el llanos todo lo que podemos buscar. La anatomía patológica y los medios de radiología, entre ellos ecografía, electromiografía, radiografías simples, bueno, con sus limitaciones, la inmensa mayoría, que parece que se haría, pero que no
acaban de abrirse porque luego en general te la suelen rechazar. Y entre los diagnósticos terapéuticos que tenemos, pues son los farmacológicos, los que aplicamos en el centro, pues la pastilla que le damos al hipertenso cuando llega, todo lo que hacemos vía subcutánea o incluso la vía intravenosa. Y en cuanto a los procedimientos terapéuticos no farmacológicos, pues un montón de ellos, desde la limpieza de un tapón de oídos, extracción de un cuerpo extraño, las suturas, cirugía menor, crioterapia y la RCP, que a veces se nos olvida, pero que a veces también toca. Luego hablamos de las actividades en materia de prevención y de promoción de la salud. En cuanto a la promoción y educación de la salud, pues sobre todo hacer hincapié en el estilo de vida y en los factores de riesgo. Intentar que la gente haga ejercicio, camine, haga dieta sana y conocer los factores de riesgo de los distintos pacientes, explicárselos a ellos y para nosotros poder un poco adelantarnos a lo que va a venir después. En cuanto a las actividades preventivas, la vacunación en todos los grupos de edades y la vacunación del adulto, que este año además es un curso que se nos pide para hacer porque se han implementado muchas vacunas. La quimioprofilaxis, por ejemplo, cuando estamos en contacto con una meningitis o la de la TB, y atención, por ejemplo, al VIH, y luego la prevención primaria y la secundaria. Para la prevención primaria, en el Janus se ve así de esta manera, se ve bien, se ve de esta manera las normas de los protocolos del PAPS, que es la promoción de la programa de atención y promoción de la salud. Bueno, medidas preventivas y promoción de la salud, que son las normas del PAPS, que son por las que se rige siempre el SERVES. He traído el ejemplo de una mujer de 66 años y aquí pues figuran todas, cuando despliegas todas, aquí nos falta, por ejemplo, tensión arterial, peso y tal, y sí que nos salen todas aquellas que están sin cubrir, que veis que salen en rojo. O sea, se han mirado la última vez en el año 2017, pues en el 2019 había que haberle vuelto a preguntar a esta paciente si consumía alcohol o tabaco. No sale en rojo cuando no lo has cubierto nunca. O sea, si nunca has entrado ahí, nunca lo has hecho, no te sale en rojo. Entramos desde esto que vemos aquí, el plan de actividades. Desde ahí y, por ejemplo, en esta mujer nos tocaba solo el control de colesterol, que vamos retrasados en registrarlo, no en pedírselo, puesto que es una enfermedad oncológica y tiene un montón. Y luego, para su edad, como programas de cribado, está la mamografía. Es verdad que todavía los otros programas no constan en esta hoja, aunque queramos nosotros cubrirlos. A mí me parece interesantísimo. De aquí es de donde sacamos pues, la gente obesa, la gente hipertensa y con el colesterol, pues más o menos un primer paso hacia la dislipemia, que es donde nos vamos a hacer cargo de la patología crónica de los pacientes desde primaria. Aquí en la parte izquierda del paciente nos aparecen ahí los cribados y los problemas de salud. Ahí es donde podemos registrar y ahí vemos pues, si el paciente ha ido, si lo han llamado o no lo han llamado. Considero importante recordarle al paciente siempre, a la edad en la que empiezan los cribados, sobre todo a la gente joven que están siempre, bueno, siempre y otras veces no, pendientes de su citología y de todo lo que tienen que hacer. Es bueno porque además si hay problemas, alguna alteración en las citologías y tal, pues hay una vía donde van a ir en tiempo y forma, cosa que desde fuera pues es más difícil de llevar. Lo que sí he comprobado en mi experiencia es que a veces pacientes que no van a los cribados, cuando nosotros como médicos suyos les decimos, mire, te debe de ir y tal, efectivamente, ellos Solo tienes que preguntar, y cada 2 anos fumas o bebes? Las actividades nuestras, Para mí se me queda muy escaso eso. La actividad familiar y comunitaria,
que es sobre todo, bueno, pues el reconocimiento de dónde vive cada paciente, el soporte que tiene y ver el riesgo que tenemos, pues, de violencia doméstica, ya sea maltrato infantil, violencia de género o incluso pues, que a veces están relativamente bien tratados. Las actividades de información y vigilancia, que es lo que decía al principio, los sistemas de alerta epidemiológica y el sistema de farmacovigilancia. Luego, rehabilitación básica. Rehabilitación realmente tampoco hacemos mucho, pero bueno, sí que muchas veces pues ejercicios que deben de hacer ¿Y eso saben? Los de ejercicios que les dan. Ya tenemos ahí una carpeta Luego, compartida. atención y servicios específicos en la infancia, aunque no nos toque directamente porque tenemos pediatra, pero es verdad que a veces sí que vais a algún sitio que no hay pediatra. Bueno, pues un despistaje más o menos del grado de nutrición que tienen, procurar hablarles pues, de su prevención de que puede haber trastornos del sueño, y invitarlos siempre a que en el primer momento de vida tengan una lactancia natural y que participen también en el despistaje de los cribados de metabolopatías y otros déficits en otro sentido. En la adolescencia tenemos que estar pendientes, bueno, pues es una nueva etapa para ellos donde tienen que investigar muchas cosas y creo que es muy importante que los ayudemos a tener una educación de maduración tanto sexual como en la conducta alimentaria, es la edad en la que aparecen los trastornos de la alimentación. Yo cuando llegan a mi consulta los chicos que vienen por primera vez a primaria, siempre procuro hablarle de ello. Le hablo de los métodos anticonceptivos que tienen, de la posibilidad de interrupción voluntaria del embarazo, discernir si el método anticonceptivo, por ejemplo, cuando empiezan las relaciones sexuales son esporádicas, potenciar mucho siempre el preservativo, independientemente de que luego se pueda asociar o pasar otro método, sobre todo por la barrera de enfermedades de transmisión sexual que representan. Siempre me pongo a su disposición, sean chicos o chicas, tanto para ellos como para la pareja. Es una consulta que aprovecho para recordarles que desde ese momento yo soy su médico, aparte de ser el médico de sus padres. Natalia se ríe porque sabe que lo hago siempre. Porque yo creo que a veces hablan tanto cuando llevan, yo llevo mis pacientes con algunos desde el año 89, pues supongo que hablarán de mí como, bueno, pues como de cualquier amigo suyo tal, entonces pues a esta edad que quieren guardar mucho sus cosas, siempre les explico que igual que a ellos no le cuento lo de sus padres, pues que tampoco a sus padres les voy a contar todo lo que son ellos. Procuro siempre les hablo de lo traumática que es la interrupción voluntaria del embarazo. Los hijos hay que tenerlos cuando se puede y se debe y que siempre es traumático tomar una decisión o la otra para que se hagan cargo de que hay que utilizar, como ellos mandan, los métodos anticonceptivos. Y les hablo además del consumo de alcohol, de las drogas un poquito, del tabaco, porque suele ser una edad en la que aún no se han iniciado, algunos sí, pero pocos, entonces ya para prevenirles de que no deben de empezar con ello. Y siempre los recuerdo que cuando salgan de noche, aunque a los 15 años es pronto, pero bueno, ahora salen antes, pues que se fijen con quién van. No solo se trata de que ellos no tengan una intoxicación etílica, sino que el que lleva el coche tampoco la tenga. Siempre les digo que nos quedamos sin jóvenes y se me quedan mirando como muy asombrados. Luego en los adultos, bueno, pues aquí la atención al adulto no deja de ser más que todo aquello que recogemos en las consultas, de exceso de peso, de talla, de hipertensión, de diabetes y tal, y dedicarnos ya al seguimiento de esta patología y captar a los pacientes para que hagan un buen control tanto de la tensión como, bueno, y atenderlos en la patología cardiopatía isquémica y lo que nos toque. Luego en los adultos un poco aparte van los grupos de riesgo, que son los consumidores de alcohol, los alcohólicos, los VIH y los dependientes tóxicos, que bueno, tampoco no tenemos mucho apoyo por parte del SERGAS para estas conductas y ellos por sí mismos pues son bastante difíciles. Dentro de los adultos, aunque no sean ancianos, tenemos ya inmovilizados. Es muy importante conocer dónde se mueven, cómo viven,
las limitaciones que tienen en su domicilio y sobre todo ponerse en contacto con la trabajadora social, porque ella puede, para ver todo aquello que puedan necesitar, que podamos ayudarles y facilitarles el que tengan la vida lo más cómoda posible. Y luego ya al final de la vida, pues los cuidados paliativos, ayudar a morir al paciente es un tema que me gusta mucho, que creo que además con el médico de cabecera ellos se sienten muy cómodos y tengo muy buena experiencia. Creo que es de las cosas que más satisfecha me deja siempre cuando ayuda a una persona a morir en su casa sin sufrir, con su familia y bien apoyada. Luego ya pasamos a la organización de la consulta. Siempre que se habla de organizar la consulta hay que gestionar la demanda y gestionar la agenda. La demanda es difícil de gestionar porque depende del usuario, del profesional y luego de la organización que tengamos dentro de los equipos y de cómo llevemos los programas de salud. El usuario, su atención puede ser telefónica, puede ser presencial, puede ser por enfermedad, puede ser por problemas administrativos, pero la que se lleva la mayor parte es la morbilidad, que es el motivo de enfermedad, cuando se sienten mal y solicitan cita para atención sanitaria. Se sabe que según las características del usuario hay unos factores que van a llevar más a la demanda, se llaman factores predisponentes. Ahora mismo tenemos un montón, que es la mala calidad de los trabajos, el paro, los inmigrantes todos que llegan, que pasan un tiempo ahí hasta que no se les dan de alta y tal, que también acuden muchas veces y por muchos motivos de apoyo, cobertura administrativa, o sea que son factores predisponentes para que hagan más demanda que en un nivel socioeconómico más estandarizado y más elevado. Luego depende un poco del profesional, del tipo de profesional, pues de las pruebas que pedimos, de las pruebas lo que absorbemos cada uno en la consulta y cómo lo gestionamos. Hay personas que piden muchísimas pruebas que evidentemente el paciente va a volver a las pruebas. Si haces poca escucha, si el paciente no se va satisfecho, va a volver. Si derivas mucho, te van a volver con los volantes con los resultados de especializado, y si derivas demasiado poco, pues los vas a tener siempre ahí encima de problemas que no se solucionan, que a lo mejor alguno pues sí pudiera solucionarse. Entonces he puesto aquí dos circulitos, el médico y la enfermera. Cuando entramos en el centro de salud, pues veis que entre el médico y la enfermera hay muy poquita intersección. Estos pacientes serían los que podrían atenderse indistintamente por medicina y enfermería, cuando de entrada siempre vienen al médico, pero no debería de ser así. Esto es un espacio que tenemos que ampliar y participar. Ahí es donde entra la organización del equipo de atención primaria, que sabemos que es lo que más puede influir sobre la gestión de la demanda y cómo nos organicemos nosotros. Es muy importante que en los equipos, desde que una persona llega al servicio de admisión, sea atendido por aquel profesional al que le corresponde realizar esa actividad. Eso aumenta mucho la eficiencia y disminuye mucho el tiempo. No sé vosotros, pero bueno, yo de lo que conozco de mi centro de entrada es el médico. Llegó la tensión alta, pues a lo mejor una tensión alta puede ir a la consulta de enfermería y a lo mejor si ni siquiera está alta, pues ya se le organiza desde esa consulta un seguimiento y se ve sin necesidad de que haya pasado por el médico, porque aunque yo tengo una enfermera que creo que trabaja un montón y aún así veo que tiene más tiempo libre del que tengo yo. Entonces ahí es a donde tenemos que pasar a esta intersección y hacer muchas cosas compartidas. Por ejemplo, la atención telefónica está demostrado que si la atendiese una enfermera, de toda la que se recibe en un centro, prácticamente solo un 20% pasaría al facultativo, que el resto lo podría resolver enfermería. Cuando los programas de salud, que es lo que a mí más me gusta, bueno, pues esto depende siempre de la unidad, siempre depende del médico y de la enfermera. No depende del enfermero, no depende de uno solo. Hay muchas teorías sobre
el llevar los programas de salud. Puedes pensar que es una forma de hacer que gente sana venga al centro, que no tendría que ellos mismos no demandarían, que se encontrarían bien, pero es verdad que si tienen factores de riesgo, si son hipertensos, si tienen dislipemia, si tienen obesidad, pues si no te viene como paciente sano, te va a venir como paciente con complicaciones y va a ser bastante más carga para el momento de la atención. También se ha llamado, yo tengo un compañero que siempre con mucha gracia me dice esa consulta VIP que tú tienes ahí. Bueno, pues esa consulta VIP es la de la atención a los programados, que no puede sacar tiempo a la otra. La verdad es que yo eso sí que lo respeto, que yo empiezo a las 8 y empiezo mi demanda con los demás. Es ese hueco que les doy a los pacientes de la consulta programada. En esta consulta programada pues abordó fundamentalmente los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, obesidad, diabetes. Pero es verdad que mientras los exploro, porque no hay necesidad de pararse para explicar ni para preguntar, mientras los exploro, miren, y se levanta muchas veces de noche a orinar al varón, se le escapa a usted la orina a la mujer. Y pregunto sobre todo por los antecedentes familiares, porque es toda la población de adultos y los antecedentes familiares para nosotros deben de ser fundamentales, porque melanoma, cáncer de colon, glaucoma, todo eso. Entonces es un momento, procuro hacer, y luego me parece que cuando saco, porque es un porcentaje muy alto, porque si sacas a todos los hipertensos y diabéticos y dislipémicos de la rueda de la demanda, siempre realmente el número de los que ruedan ha bajado mucho. Si tienes una persona de enfermería contigo, que tenéis que coincidir en criterios, ver las cosas más o menos igual, el médico facilitar la vida a la enfermera y la enfermera al médico o al revés, tiene que ser siempre una contrapartida. Yo tengo un porcentaje muy alto de pacientes que atienden estos programas que no vienen más que una vez al año a mi consulta. El resto del año los maneja enfermería. Es verdad que alguna vez, a través de esa puerta falsa que os dicen que tengo, porque claro, cuando la enfermera, me parece que está la tensión un poco alta, bueno, pues hay que hacer una parada y atenderla. Pero si no viniese de ahí, vendría cuando le pareciese, quizá en un momento menos apropiado. Y luego el adiestramiento que tengamos los acuerdos que tengamos entre los dos. Yo, por ejemplo, no tengo ningún inconveniente en que mi enfermera, por ejemplo, cuando le hace la frecuencia cardíaca a un paciente y le parece que tiene una frecuencia alta, pues ya no cuenta con ella misma, pide un electro y yo ya veo al paciente con el electro. O sea, se hace en mucho menos tiempo y te ayuda mucho a centrarte. Y creo que esta atención hecha así, dedicando ese menos tiempo a ese paciente crónico, aunque sea en esa consulta VIP, me da mucho margen para cubrir las actividades preventivas de los pacientes, las que veíamos antes, el peso, la talla, la tensión. Es verdad que siempre lo hago apoyada en enfermería. Si mi enfermera está libre en ese momento, yo hago la consulta del día y si veo que las actividades están sin hacer o llegan por primera vez o tal, lo derivo a su consulta y ella ya me cubre todas las actividades, peso, talla y todo. Ahora en esta temporada que tengo la demanda muy revuelta porque, bueno, estuvo un mes el cupo abierto y porque falté 15 días y por un millón de cosas, pues vamos a poner en marcha, en vez de hacerlo un poco cambiado, en vez de pasarle las actividades preventivas desde mi consulta, por ejemplo, a la gente jovencita que viene nueva o que hace muchos años que no se le hace una analítica o tal, pues vamos a hacerlo al revés. Voy a pedir yo la analítica y derivárselo a ella a la consulta de enfermería, donde hará las actividades preventivas y así ya se hará cargo de los resultados de la analítica, que si es normal, la enfermería no puede hacer diagnósticos, pero la enfermería sí que puede informar de los resultados de una analítica normal, con lo cual intento sacar de la consulta muchos controles analíticos a los que yo no voy a aportar nada, ¿no? Y solo me vendrían aquellos que me devolviese en la consulta de enfermería, ¿vale? Entonces aumentaríamos este espacio de atención indistinta de médico y enfermera.
De esto podría hablaros mucho más, pero no quiero hablar mucho más porque soy muy pesada, porque estoy muy convencida de que nos iría, vaya, de que nos va bien así. Y luego la gestión del tiempo. Bueno, las agendas deben de tener unas determinadas características, deben de adaptarse a la realidad. Estamos siempre peleados con las agendas, pero el problema que tenemos es o que nos falta agenda o que nos falta tiempo, que nos sobran, si no pacientes, por lo menos actos médicos. Porque es verdad que la gerencia nos aumenta la agenda, pero tenemos unas agendas que bajan de la media de los pacientes que atendemos cada día. Porque yo veo que empiezo con la agenda llena y cuando acabo la mañana tuve 6 a mayores o 7 o tal. Eso quiere decir que los huecos de agenda no llegan y tiempo para hacer más huecos no hay. Entonces, creo que es eso, que habrá que intentar compartir tareas. Y yo os diré dentro de un tiempo cómo me ha ido en esta labor de pasar los resultados analíticos a la consulta de enfermería, porque además ella está conforme con ello y le parece bien, es una forma de darse a conocer, los pacientes la tienen como un punto de referencia a nivel sanitario. De hecho, a mi consulta mucha gente viene y si mi puerta está cerrada, Ramón, la tengo, sí, se lo consultan, cuanto tal le tienen mucha confianza en ella. Debe de tener diversificación de oferta horaria, que aunque aquí se vea muy sencillo, pues te parece que es en toda la mañana, que sí, pero no. Realmente lo que se recomienda es que se tenga algún día de agenda por la tarde. Ahí en ese berenjenal no voy a meterme porque nos lo irán dando hecho. Luego la agenda no sectorizada. Ahí hablábamos de la consulta VIP y no VIP. Si hacemos consulta programada en horario de consulta, pues esa consulta procurar que sea en distintos espacios. Eso sí que lo cumple nuestra agenda, que desde los pacientes programados los ponen a distinta hora, para que no haya esa sensación que en su momento se llamó la consulta seria y la otra se llamó la consulta de batalla. Yo pretendo con esa consulta que la otra no se convierta en una consulta de batalla, sino que nos deje un espacio. Adaptarse a las variaciones de la demanda. Yo, por ejemplo, pacientes crónicos mayores que les cuesta salir de casa, pues suelo verlos en verano, porque nosotros aquí la gente se va a la costa, tenemos menos, cada uno tiene que saber cómo ocurre en su trabajo, pero en general, por ejemplo, aquí en Lugo, en verano baja un poco y como es más fácil mover al paciente con buena temperatura que no mala, pues normalmente ahí hago un poco más de programada a lo largo de la mañana, hago esa programada de las últimas horas en lo que sería la revisión de crónicos. Luego la agenda paralela para médico y enfermera, claro, tenemos que estar a la misma hora porque esto que digo yo, si como en algún sitio que no coinciden las horas, pues ya no funcionaría. Y la individualización de los tiempos de consulta, teniendo en cuenta también que no todos los médicos nos llevan el mismo tiempo, lo uno o lo otro, pero es verdad que esto es difícil de hacer porque cada uno tenemos un tiempo y bueno, es el que es. Lo que sí ahora, en lo último que he leído, que esto no se contemplaba hace años, porque claro, hace años el paciente solicitaba consulta para su médico y su médico lo veía aquel día o al día siguiente sin ningún problema. Y ahora esto no pasa. Entonces, tenemos que también dentro de la consulta, dentro de la hora, gestionar un poco lo que hacemos cuando llega el paciente. O sea, podemos decirle al paciente, vaya echándose en la camilla y seguir preguntando. ¿Qué es lo que le duele cuando le empezó? No hay que parar mientras llega aquí. Procurar tener todo al alcance de la mano, no perder tiempo en donde tengo el fonendo, donde dejé el termómetro, donde tengo el martillo de reflejos. Tenerlo en una consulta un poco organizada para que no perdamos tiempo en eso, porque eso parece que no, pero a lo largo del día es tiempo. Y tenemos que escuchar. Pero yo estoy un poco, esto lo digo sí, bajito, un poco en contra del papel de confesionario. Creo que las cosas se hablan, se les dedica un día el tiempo que sea necesario, pero luego no podemos estar como la demanda de muchos pacientes de todos los días que vienen volver al conflicto que tiene con su marido. No, se habla del conflicto, se ven unas opciones y bueno, pero todos los días volver sobre lo mismo. Además, ahora también empieza a pensarse que la satisfacción del paciente, que parece que se asociaba mucho al tiempo que le dedicabas, parece que no está tan asociada al tiempo, sino como la percepción que ellos tienen de calidad de cómo tú los has atendido.
Estas son las agendas nuevas, las que tenemos para este año. Bueno, pues son bastante prefijadas, con poca capacidad de dotación personal porque no hay más de dónde sacar. O sea, han aumentado ahí 2 o 3 huecos a fuerza de bajarlo en la consulta programada que teníamos de 15 minutos y que ahora este año son 10. Pero la verdad es que 10 minutos debe de ser el tiempo de una demanda para cualquier cosa, que si quieres hacer un poco de revisión de programa y tal, no te da tiempo para ello. Yo eso, por ejemplo, sí que noto que en la consulta con un tiempo para el paciente crónico, una de las cosas que más veo es que corrijo mucho la inercia terapéutica, porque es un tiempo para ver al paciente, un tiempo para revisar el tratamiento que está llevando y entonces ves, pues este sería de EMPA porque ha engordado, tiene este tal, o porque es hipertenso, me ayudaría un poco, o este es de insulina porque mira, lo delgado que está, me ha empeorado. O sea, me parece que es el tener un tiempo real, porque claro, el día que tienes 40, te han entrado 3 por la puerta, has tenido... es complicado valorar, o por lo menos a mí me lo parece, valorar el tratamiento de cada paciente así con un tiempo destinado. Y luego la consulta telefónica, ahí pone adaptación en pandemia, pero es que la presentación no la hice yo y el que copió la letra, pero no es adaptación. Quería decir que, bueno, que cuando más boom cogieron las consultas telefónicas fue durante el COVID. En aquel momento, en Milagrosa habíamos hecho como una guía de los pacientes, de los síntomas que teníamos que preguntarle al paciente para que no se nos olvidase ninguno, ¿no? Porque era una enfermedad desconocida donde se te podía olvidar. Entonces, adaptándolo un poco con mis residentes en aquel momento, decidimos que, bueno, eso sería bueno para cualquier consulta telefónica, el acotar lo que preguntas y lo que no preguntas. Hay que tener en cuenta que es una interpretación de síntomas sin ver al paciente físicamente, que por ejemplo a veces los ves llegar y ves que ya tiene una movilidad reducida, que ha caído bastante su aspecto y tal. Entonces, hay que dejar claros los criterios de gravedad. Si un paciente te llama que tiene una lumbalgia, se le escapó el pis, se le escapó la caca, ha tenido fiebre, bueno, pues eso es de consulta presencial. Si solo tenemos dolor y no tenemos ningún, bueno, pues podemos esperar, ¿no? Está demostrado que no se cometen más errores en general con las consultas telefónicas que con las presenciales. Y eso sí, algunas de las telefónicas pues en el momento tienen que pasar a presenciales y tenemos que asumirlas ahí sobre esa agenda que ya teníamos dada. Luego tenemos en marcha efectivamente pues la videollamada, el telea que viene cada año, que me parece que es interesante, pero de este no voy a hablar porque todavía no me he puesto yo con ello. Sí que hice el curso, pero me resultó poco operativo, no me facilitó mucho la vida. Luego las vías rápidas. Las vías rápidas, bueno, pues ya veis que en los distintos servicios tienen un funcionamiento diferente. Por ejemplo, tenemos Nefro que tiene la teleconsulta, tenemos Gine que casi todo lo resuelve sobre el servicio de urgencias de la tarde. Bueno, cada uno más o menos, pero en general creo que sí que están funcionando bastante bien. Por eso creo que de nuestra parte lo más importante es que mandemos a los pacientes ya explorados, con todos los factores de riesgo que consideremos importantes para ese caso bien descritos, para que a la persona que los recibe y sobre todo para dar una imagen de calidad que nos merecemos y que creo que tenemos que pelear por ella y que depende de ellos, pero también depende de nosotros. Hacer una exploración completa, pedir todas aquellas pruebas complementarias. No puedo mandar urgente una tos de un fumador y ni siquiera haberle pedido una radiografía de tórax, me parece que no entra dentro de lo correcto. Y ser muy rigurosos en el uso de las vías rápidas. O sea, no quita que no tengas que hacer una llamada telefónica un día, mira, tengo este problema porque no se te adapta la vía rápida y la mayoría de las veces veo que se va resolviendo, pero todo lo que se adapte a la vía, vaya a ceñirnos a eso, porque si no deja de ser rápido. En medicina, la puerta que abrimos, puerta que copamos. Entonces,
hay que intentar que siga funcionando como vía rápida. Y luego, entre otros servicios, queda el estudio de fertilidad y los genéticos. Hombre, en el de fertilidad, derivar a la unidad cuando lleven 2 años con intento de haberse quedado embarazada ella si no lo han conseguido, intentar que esté tomando el Azfol para que todo vaya bien. Y otra cosa que sí se puede hacer, y creo que se hace cada vez con más frecuencia, porque ahora es verdad que la gente va teniendo otras expectativas respecto a su salud y te preguntan, es que quiero tener un niño. Yo cuando me lo dicen con tiempo procuro sobre todo, por ejemplo, hacer las vacunas, porque la de la rubiola, y dependiendo del puesto de trabajo, por ejemplo, se debe de poner, o sea, deben de tener los anticuerpos de la rubiola positivos. Entonces, pedirlo, hombre, el de toxoplasma no le vamos a decir que se infecte con el toxoplasma, pero la de la rubiola, por ejemplo, se debe de poner una segunda dosis de vacuna si no tiene título de anticuerpos, y esto sí que es importante para la embarazada y para el feto. Y luego, pues cuando están en los tratamientos de fertilidad, en la IVE y tal, bueno, pues mostrarles todo nuestro apoyo como personas. Soy partidaria, yo en concreto les facilito bastante pruebas complementarias y cosas que se le pueden resolver, porque además económicamente, pues los tratamientos de fertilidad y los abordajes son complicados. Y en los estudios genéticos no podemos decir mucho, porque están un poco organizados en función de los servicios. Por ejemplo, cardio hace los propios. Es verdad que te los pide a ti para que los derives a cardiopatías familiares, que desde allí parece que si no dan la vuelta no vamos bien. Y, por ejemplo, hematología hace muchos estudios también en este tipo. El Lynch, por ejemplo, lo llevan los genes. Oncología hace muchas determinaciones de mutaciones y tal, pero bueno, creo que ahí pues seguir haciendo lo que hacemos muy bien los médicos de familia, que es buscarnos la vida e ir de un lado a otro hasta que llegamos a un sitio donde allí sí que se nos arregla. Y bueno, después de hablar de todo esto, de la gestión del tiempo y de todo esto en un mal momento, el día a día de la consulta de primaria sigue siendo eso siempre. Es verdad, con todo lo que le ha tocado toda la mañana y lo que le pueden hacer. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias y bueno, lo que queráis preguntarme, las dudas que tengáis. Pues sí que me da, o sea, ellos lo pueden decir que sí que me da, ¿no? Sí, yo entro a las 8, conmigo sube el primer paciente a las 8 de la mañana, eso lo dice siempre y me dice. Sí, es excepcional que acabe tarde, eso lo llevo con mucho rigor, porque creo que eso es a veces llega a ser una costumbre, si te vas siempre tarde, ya te vas siempre tarde. Bueno, ahora voy en termo, que hoy de hecho me he manchado el pantalón cuando venía, porque desde que empezó la pandemia, ahora llevamos el termo y tomamos el pincho. Sí, eso lo hacemos rigurosamente. Esa es una ventaja. O sea, para hacer todo esto que parece muy fácil y muy tal, tienes que llevar en el cupo mucho tiempo. Ellos te conocen, tú los conoces. Mis pacientes saben de sobra cuando yo estoy apurada. Entonces, ese día resolvemos. Es verdad que la primaria siempre te deja un día para. O sea, cuando conoces al paciente. Soy muy maniática de que la gente no espere en la sala de espera, por carácter. No es que nadie me lo haya impuesto ni nada, pero es mi carácter. O sea, me parece que la vida del trabajador tampoco está para que un trabajador salga de la empresa a las 10 de la mañana y vuelva a las 11:30 diciendo que fue de la consulta de su médico. Porque no, me parece que no están los trabajos como para eso. Entonces me esfuerzo mucho. Y todo aquello que me va a llevar un tiempo, lo cito yo. O sea, en todo lo que leí estos días dicen que es muy importante que el paciente salga con su cita. Yo, por ejemplo, hoy a un señor le daba la cita para una IT, que es una IT de renovación, que no me voy a pelear con él para que coja el alta, porque todavía no
no es el momento, pues lo meto en un hueco de recetas que me lleva 2 minutos. Entonces eso es un colchoncito que aprovecho para otro paciente que me haga falta. Y luego los meto en estos huecos de programada. Pero sobre todo lo que me deja tiempo yo creo que es todo el control que hace enfermería durante todo el año, desde que yo veo a un paciente crónico hasta que lo vuelvo a ver. Yo nunca lo he estudiado así, un número cuánto sería, pero estoy convencida de que es eso, porque yo no tengo a nadie que me vaya a la consulta y me diga, vengo a verme la tensión, o no, o sea, podrán venir porque me duele la cabeza y a mayores tener la tensión alta ese día, ¿no? Pero no tengo esas demandas, ni vengo a que me miren el azúcar, ni vengo, no, yo tengo que decir que de todo eso no tengo porque se controla en la consulta de enfermería. Y eso el paciente pide consulta para enfermería, cuando quiere ver un azúcar, porque creo que es un espacio que tenemos que aprender a compartir, porque si no, es que veo que no puede ser. Y luego eso, procuro ser muy ágil en el trabajo. Es verdad que hay días que tienes que pararte sí o sí, pero yo soy muy sistemática. O sea, cuando un paciente llega con un catarro, yo lo siento allí. Mientras pongo el termómetro, ya estoy explorando, o sea, no espero a que suba el termómetro, no. Ya le veo la garganta, ya veo tal, hago siempre un todo, como digo yo, o sea, garganta, oídos, auscultación cardiopulmonar y ganglios, para que no tenga la segunda pregunta. Y es que parece que también me dolió este oído. Que eso te cansa a ti, porque tú, cuando acabas de ver a un paciente, has bajado ya ya acabé. Y el volver a activarte realmente es como si tienes una consulta más. Entonces, yo otra cosa que hago es cuando llegan a la consulta, ¿por qué viene? Y por qué viene, como ya me conocen, ya saben qué es todo. Pues tengo 2 o 3 cosas. Pues me duele la cabeza, me torcí el tobillo y mi hijo se fue de casa. Pues, pero que me lo diga todo a la vez, porque así yo en mi cabeza ya sé que eso va a ser duro, pero va a ser duro solo una vez. No va a ser 3 veces. Una y otra y otra. Creo que también es por carácter, por eso, porque no todos somos iguales, ¿no? Entonces, yo no soy ni Amir, soy de la época anterior, cuando hubo la reforma de atención primaria en los 80, es verdad que yo me vine muy convencida de que eso era el boom de la primaria y que ahí había que estar y tal, y todos esos libritos, esos todos me los leí y me los creí tanto y me pareció tan bueno, hombre, he ido modificando cosas porque aquellas se veían continuamente y tal, no, ahora. Y la verdad es que lo he organizado así. Creo que también lo organicé sin prisa, o sea, no tenía nadie en quien mirarme, fui haciendo de motu propio porque veo que ahora, por ejemplo, no, bueno, digo Noemí y tal, casi todos la conoceréis, y Antía, Ángela, y veo que no es tan fácil como ellas lo ven cuando rotan. Ellas cuando rotaron conmigo les pareció que era salir y que eso iba a ser muy fácil, ¿no? Y no es tan fácil, pero creo que además les resulta difícil porque como que tienen prisa porque lo han visto, porque yo esa prisa no la tenía, era mi iniciativa. También es verdad que empecé en aquellos tiempos con un grupo pequeño, porque yo venía de fuera de Lugo, la mayoría de los que empezaron conmigo tenían sus grupos de Lugo grandes y tal, o sea que fui, pero bueno, es verdad que no descansé ni un minuto. Desde el primer día empecé mi consulta a las 8 de la mañana y cierro a las 3 de la tarde. Pero bueno, todos los días me voy contenta y todavía mi edad llego todos los días con ganas de hacer cosas. Y todos los días me voy contenta porque algo he hecho que me pareció que era de interés. Si puedo. ¿Cuántos pacientes tienes? En el cupo. Pues mira, ahora mismo sobre 1.450 pacientes. ¿Y esos 1.450 incluyen el reporte de consulta durante el año? ¿200 o 1.100 o incluso? Ah, sí. Vale, pero hay un porcentaje de ellos que nunca. No sé si es porque es gente joven. A veces es porque es gente joven. A veces, por ejemplo, la gente de estamentos sociales tal, a veces no te consultan porque ellos se resuelven la vida en los sistemas privados.
Y a veces porque... O sea, mi pregunta es, si hay alguna forma de tú acceder a esas personas. Sí, eso era, sí, iba por ahí. Yo creo que te acceden tanto más cuanto más tú vas haciendo cosas con el paciente que tienes delante. Yo, por ejemplo, cuando tengo un paciente que ha ido al oftalmólogo y tiene una presión ocular elevada, mire, dígale a su hijo, si el hijo es mío, pues va a venir a mi consulta y si no es mío, pues va a ir a la vuestra. Pero sí, los hijos de los diabéticos, igual, desde la consulta de sus padres, les digo todas aquellas actividades que yo creo que tienen que hacer. Un diabético tiene, o sea, un hijo de diabéticos tiene que hacerse una analítica con más, y ahí los vas captando. Vale, me parece. O sea, Sí. no sé el porcentaje. A ver si había alguna forma, digamos, de tener un listado. Listado lo tenemos, ¿eh? O de poder acceder alguna vez y decir, bueno, pues esta persona la llevo sin consultarme hasta hace 5 años. Pues yo, la semana pasada, se me dio un caso con una chica joven, menos de 40 años, que había debutado con una diabetes tipo 1 y en 2019 había vuelto la insulina se estaba ajustando ya como decía, como al principio hacía hipoglucemias, pues ahora tiene la azúcar en 200 y pico siempre, dice que no tiene tiempo para andar yendo médicos ni nada. Entonces, claro, tengo casos de esos que dices, coño, esta persona ahora me está consultando porque tiene un catarro. Claro. Pero si no, no me hubiera consultado ni la hubiera visto. Esos casos a mí me frustran muchísimo cuando pasan. Y hay veces que pasan por más que tú quieras, o sea, yo tengo una chica que debutó en la consulta, que venía por su pie en la consulta y ni siquiera como urgente, sentadita allí en la sala, un día en la consulta, salgo, llamo a un paciente y la chica estaba allí, no me llamó la atención. Pero cuando volví a salir, la chica estaba allí y me dio la impresión de que como, no, bueno, pues se fue prácticamente en coma de la consulta con una cetoacidosis diabética. Mira, hemos peleado la enfermera y yo todo lo que puedes imaginar y más para que se hagan los controles. Y no hay manera. Hoy vino un diabético que, mira, hace poco, que además tiene una arteriopatía periférica, alguna de vosotros seguro que me vaya a hablar de este, que estoy en la duda, no pongo tratamiento, bueno, pues al final aquel señor le puse la EMPA a pesar del riesgo aquel, bueno, si queréis os lo cuento así, no sé qué es que no tengo reloj. Bueno, pues este es un paciente pluripatológico, es un varón relativamente joven, diabético, que ha consumido alcohol, que ahora parece que no, y tiene una arteriopatía periférica severa. Entonces, cuando salieron los SLGT2, pues de hecho había salido uno que luego se retiró y con la canaglifosina sobre todo quedaron como las isquemias como muy marcadas, entonces esas cosas siempre te quedan a vosotros menos, porque ahora ya no se habla de esto, pero a nosotros, entonces yo siempre digo, Dios, con esta arteriopatía periférica que tiene, a ver si pongo un SLGT2 y a ver si tengo algún problema, ¿no? Porque te da un poco de miedo. Bueno, este paciente, al fin, le puse la EMPA, lo insulinizamos, porque además la EMPA no se la pusimos por índice de masa corporal, sino solo como protector cardiorrenal. Le pusimos la insulina y tal. Un control de hace 4 meses con una glicada de 6,8. Hoy viene al control de enfermería y me dice Ramón René, ¿y qué hacemos con Carlos Lama? Una glicada de 10. Entonces le digo, ¿qué has hecho para que pase esto? Porque vaya, o sea, en medicina las cosas cambian, pero no así. Y pues no, pues todo igual, pues todo igual. Y dije, hombre, ya sé que pasaron las navidades. ¿Has hecho esto? No es las navidades. Mi duda es, ¿te pones la insulina? Él dice que sí, y que sí, y que sí. Sí, bien, sí, porque eso los educa Ramona y bueno, sí. Pues, no lo sabemos. Ahora le hemos aumentado unidades, como ahora ya podemos, ves que no lo he dicho, que ahora ya podemos hacer la aplicada en los centros de salud, pues vamos a hacerle una aplicada nosotras dentro de un mes y medio y tal, para ver si ha habido alguna variación. Y si no,
pues tendré que, en el caso de él, que es bastante desastre, pues quizá contactaré con la mujer para preguntar si ha habido algo que él no me esté contando. Porque él dejó de beber, pues a lo mejor ahora vuelve a beber, ¿sabes? O sea, pero bueno, en esos casos tienes que esforzarte, pero no lo consigues. Siempre hay gente que no quiere o su cabeza, su fe no da para que, o yo no sé, ¿sabes? Pero sí es verdad que cuando veo las listas de asegurados, yo reconozco prácticamente a todo el mundo, pero es eso, a los hijos de diabéticos les mando recado, a los hijos de también les mando recado. En general creo que, pero sí, ese nicho a mí también me... Eso es como la lista de espera. Yo, por ejemplo, es que estoy muy convencida de que en primaria no puede haber lista de espera. El que tiene jeta va a entrar. Si no es a tu consulta, es a la mía. Y si no va a ir al PAC, y si no va a ir al... Ese va a entrar cuando estornude por lo que quiera. Y esa otra persona que llega al centro de salud, por, imagínate, que le duele el pecho. Pero bueno, lo lleva bien, la cuestión usted cita para dentro de una semana. Y espera esa semana. Ese es el peligro de la lista de espera primaria. Que los pacientes reconocen como urgente lo que genera dolor, pero no reconoce como urgente otras cosas que realmente son urgentes. Entonces, por eso no podemos dejar la lista de espera, tenemos que ser nosotros. También es verdad que ellos estamos en un momento que le dan muy poca importancia. Hemos visto estos días con Suso y tal, lo hablábamos, no estuviste tú el otro día en una reunión, que nos parece que la accesibilidad que tienen ahora para pedir cita, que está estropeando mucho, porque un día un paciente de Suso que atendía yo, que él no estaba en prolongación de jornada por la tarde, miro y veo que tiene cita para mí ese día, cita para su enfermera y para Torrente, que estaba al día siguiente con los pacientes de Suso, también pedida. Y para el lunes siguiente, porque esto era jueves y viernes, ya tenía cita pedida para Suso. A ver, vamos a ver. Bueno, por si acaso, claro. Y sí, te encuentras ya de vez en cuando muchos por si acaso. Pedí por si acaso no solucionábamos hoy, por si... Y luego no anulan los grupos. O sea, vienen hoy, los atiendes urgente y si tú miras mañana, sí, ya lo anulo ahora, porque yo se lo digo activamente, mire, anule su agenda. Esto es responsabilidad de todos. Yo me pregunto cuándo, a ver, los políticos, si en vez de aumentarnos a nosotros los huecos de la agenda, hacen una campañita de educación sanitaria como Dios manda, ¿no? Porque unos no aprenden, pero algunos sí que aprenden. Eso de, porque lo único que venden ellos, porque es el voto, es, va a tener médico cuando quiere, como quiere. No sé qué me escucha. Y aquí lo tenemos. La de este año. La que traje este año es la nueva. Eso nos lo mandaron este año los objetivos. Los objetivos que yo traía, sí, cuando nos mandaron los objetivos, pues nos mandaron la nueva agenda. Pero es que no tienes... No sé cómo no debería poder funcionar. A ver. Eso tienes que hablar para buscar huecos y tal, no tienes que intentar... Si quieres modificar una agenda, no tienes que hablar con Jared. No te dejan, no les gusta mucho. No. A ver, es verdad que coincidencia en el tiempo y tal en un equipo debe de haberla, porque cuando tú tienes que suplir a un compañero, no puede ser que tú acabes la consulta a la 1:30 y tengas la del compañero después de 2:30 a 3. O sea que eso es bueno que lo vaya. Pero dentro de eso, es verdad que yo, por ejemplo, pues metería más huecos de programada y no sé, lo haría a lo mejor de otra manera.
Luego tenemos que estar, por ejemplo, siempre que vengan a una consulta, un paciente crónico que conoces que tiene mucha medicación, yo, por ejemplo, mientras voy a explorarlo, miro la medicación. Si veo que el mes que viene o dentro de 2 meses acaban las recetas, mientras lo exploro, el ordenador está libre para hacer las recetas del paciente. No me lleva ningún tiempo. Cosa que otro día, en otra consulta, sí que lleva un tiempo. Todo eso sí que tenemos que hacerlos nosotros para que luego nos quede tiempo, como decía esta chica, para hacer todo eso. Pero bueno, la primaria, bien entendida, yo creo que es muy dura. Pero bueno, es muy satisfactorio. Esta programación que ponen ahora de nuevos estas horas para los huecos o Programado de 25. Sí. Lo que sí noto yo que con esta agenda, cuando nosotros empezamos en el centro de salud, teníamos tiempo para reunirnos todos los días, nos reuníamos, trabajábamos en algo, comentábamos algo. Nosotros ahora en Milagrosa nos estamos reuniendo los martes, pero la agenda de los martes a mí me puede, o sea, me acabo estresadísima y porque todo lo que no hacemos, los huecos de demanda de las 8:30 hasta las 9, no los hacemos. Entonces los hemos puesto a continuación. Y supongo que tendrá una parte de psicológico, pero a mí ahí sí que el martes me cuesta eso de que te estén llegando pacientes con síntomas nuevos a las 2 de la tarde, que no es aparte de lo urgente, o sea, programado más. A mí me cuesta muchísimo, ¿sabes? Entonces, claro, a las 2 de la tarde es que no te deja ni un antes ni un después, no te da tiempo de ver los pacientes de mañana ni mañana cuando llego a verlos de mañana, o sea, te devora la demanda. Eso creo que es lo que tenemos que intentar evitar con estas otras medidas, y que van a depender de nosotros y de la organización que tengamos. Sí, pero no veo yo, por lo menos en mi centro, que solucione nada. muchas veces empeora, porque vengo por lo que se respirar, es un torrente, tiene que el ambiente de la vida. Sí. Claro, pero a veces no sabes si lo ha contado el paciente o se ha visto. Bueno, ¿qué veis? Yo creo que para una sesión no es un tiempo prudencial. Antes estuvo hablando. Ay, sí, era la que se oía hablar por debajo. No, y escribió algo de que se oía poco, no sé qué. Yo creo que fue el momento así que, o sea, se oían un poco los vídeos, como se dice, o sea, no vamos a... Se te oye resolviendo. Nada más. Pues, ¿qué? Al principio todo Pilar, pues, que vendía finanzas, tenemos que intentar combinar La agenda muy ajetreada. Además, sí, yo creo que todo eso. Y lleva una agenda que no le lleva Bueno, pues nada, si no queréis preguntarme nada más, a la gente de afuera no lo oímos, si te preguntar algo. Ella va a contestar el fundido del rojo, porque no había que se vea el rojito. Ahí. ¿Cómo claro? Me ha preguntado ahí Mabel. La actividad comunitaria está muy verde en Lugo.
no será porque no se haya intentado. Con mis R's hace años estuvimos en el PACAP en Badajoz y tal, y ves lo que hace la gente y está todo muy bonito. Pero yo respecto a lo comunitario estoy convencida que en todos los sitios que funcionan, ves Asturias, ves, creo que estará, o sea, sitios donde hay una comunitaria potente nunca va de abajo arriba, siempre viene de arriba abajo. Hay que disponer de medios. ¿A quién le cuento yo? Que mis usuarios necesitarían en un paseo un banco cada 200 metros. O sea, eso sí que lo... Y de hecho, vale, hay gente muy motivada con la comunitaria, pero yo creo que hasta que... Es verdad que ahora sí que hay un grupo que está en el Candela, aquí, Candela, la de aquí, está en ese grupo, y que sí que parece que desde arriba que se empieza, que hay como una comisión y tal, con vistas al trabajo comunitario, porque estuvieron dando una charla hace poco y la residente de Noemí, Amanda, quería hacer sobre ese tema y parece ser que ahí sí hay, pero es porque viene desde arriba. O sea, no vale que decir el día que yo tengo voluntariedad, ese día de 4 a 6, en vez de quedarme a mi casa, voy a no sé dónde. O haces un voluntariado un día, pero eso no es algo para poner en marcha. Y de lo que yo trabajé, que bueno, hubo un tiempo que le di bastantes vueltas porque sí que me parece muy interesante, pero creo que la vía no es de primaria y pidiendo favores y ahora salgo y ahora vuelvo y ahora no, me parece que tiene que ser al revés. Te doy estos medios y tú... Así yo recuerdo que ya en el PACA pues había gente que estaba libre de asistencia un día, ¿sabes? O sea, vaya, otra movida. O sea que no... Creo que estén algunos grupos de salud como que cada centro se encarga de alguna cosa en concreto, de alguna problemática en concreto y como que son el centro de referencia. Y eso creo que se empieza a poner en marcha como, no sé si sale adelante ni siquiera, un par de años, pero claro, para eso hay que tener una organización, gente que se preste, que quieran. Yo veo que Asturias está muy a la cabeza, pero Asturias viene desde esa no de... Es como los cribados, tú ves lo bien que funciona, lo bien que estás, porque ellos no tienen pacientes ni nada, solo tienen nombres y apellidos y los colocan en una lista. Entonces, si lo quisiéramos hacer nosotros, pues nos quedaría un colchón con el que no conectamos, o sea que tendríamos muchas más limitaciones. Yo creo que con la comunitaria pasa lo mismo. Nada más, una convencida de la atención primaria. Nada preparada para jubilarse. ¿Y cómo le preguntamos a Pilar si ya cerramos? Nos lo escribí a ver si iba a venir, pero no me ha contestado. ¿Y cómo me despido de todos? Quiero decir así sin más. Bueno, pues muchas gracias por haber estado.